Bueno, ¿qué tal se nos oye? Bueno, muchas gracias por venir, por las dificultades para poder venir en esta situación tan difícil. Y bueno, empezamos hoy el ciclo de charlas republicanas que está enmarcado en la Primavera Republicana y Comunera del 2021. Y hoy empezamos pues, con una charla sobre el Poder Judicial, que digamos está muy en la actualidad porque estamos viendo cómo el Poder Judicial pues, es constantemente noticia más que judicial, política, constantemente. Y vamos a hablar un poquito sobre la naturaleza del Poder Judicial en la actualidad en el Estado español, a partir del libro de Martín Pallín sobre el proceso en Cataluña, pero vamos a ir mucho más allá y vamos a hacer una panorámica de cómo es el Poder Judicial en España. Y para ello hemos traído a José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, y bueno, un currículum que casi mejor le vamos a obviar, porque todos más o menos le podemos conocer. Y tenemos también a Alberto López Villa, que muchos de aquí le conoceréis, en Segovia sobre todo, porque fue el abogado en representación de Izquierda Unida en todos los casos de Caja Segovia. Entonces, con las dos visiones de José Antonio y Alberto, queremos hacer una visión global de lo que es el Poder Judicial, desde las altas esferas, digamos, hasta lo que son incluso las audiencias provinciales. Así que, si os parece, empezamos con la charla. Yo, al principio, cuando os he pasado más o menos los temas que quería hablar, la primera pregunta que he hecho, y yo creo que es muy significativa, porque probablemente en otros países de Europa no se hagan esta pregunta, pero yo creo que aquí sí que nos la hacemos, y es directamente si podemos considerar que el Poder Judicial en España es democrático, si tiene una calidad democrática mínima dentro de los estándares europeos, y si su intervencionismo o no en la política le podemos enmarcar y decir plenamente que es un poder judicial democrático. Pues Antonio. Bueno, antes que nada, buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Cuando yo, me contaba Daniel, vivía aquí en mis años jóvenes, esto, como todo el mundo sabe, era una cárcel. Y aprovechando que mi insigne presidenta de Madrid dice que gozo de libertad y que puedo hacer lo que quiero, pues utilizo mi libertad para vivir en una cárcel. Cosa paradójica, porque se lo voy a comunicar en cuanto llegue, que he hecho uso de mi libertad de viajar y de entrar en una cárcel. El tema del Poder Judicial es un tema que, la verdad, no se puede enfocar desde un punto de vista, yo creo que democrático, porque el Poder Judicial, en principio, carece de legitimación directa de los ciudadanos. Todos los poderes del Estado emanan de la soberanía popular, dice la Constitución, pero en realidad el Poder Judicial emana de las facultades de derecho y de una selección de los jueces que quizá explique muchas de las cuestiones que se están viviendo. Yo que, claro, ejercí mi función como fiscal en el franquismo, cuando se hizo la transición hubo unas reticencias si se depuraba el Poder Judicial o no. La verdad que quiero anticipar que el propio franquismo tenía ciertas reticencias sobre el Poder Judicial en general. Y la prueba es que cuando, por presión de los norteamericanos, al firmar las bases que dijeron que no era para sus ciudadanos presentable que la represión de los opositores se hiciese por tribunales militares, que es lo único que existía entonces,
pues pidieron que se hiciese un tribunal civil, el famoso Tribunal de Orden Público, que es el que se encargó de la represión y de la condena por delitos que hoy día, pues por ejemplo, sería una reunión que era considerada como delictiva, manifestación, libertad de expresión, etc. Y me consta, porque lo viví personalmente, que el régimen no se fiaba de la mayoría de la carrera judicial desde el punto de vista de su profesionalidad y de su independencia, y entonces seleccionó específicamente a gente inequívocamente, falangistas, gente que militaba en Falange, pero que a su vez pues había sacado las oposiciones de jueces. Eso es un dato que hay que tener en cuenta, porque yo que he pasado por tantas fases, pues realmente he vivido en la época del franquismo y he compartido mis tareas con jueces que tenían la ventaja de que no entraban en asuntos políticos, resolvían conflictos de la vida diaria, de carácter civil fundamentalmente. Incluso lo mercantil en aquella época tenía muy poca relevancia, porque España era un país agrícola y poco desarrollado industrial y empresarialmente. Y por tanto, pues eran funcionarios que conocían su profesión, que amaban su profesión y que eran independientes. Llega la transición y algunos dicen, bueno, ¿por qué no se depuró a los jueces? Hombre, los del Tribunal de Orden Público, pues seguramente se hizo en Alemania, por ejemplo, se hizo. Podía haber sido, pero el resto no. Yo, en mi valoración personal, creo que no había ningún motivo para decapitar totalmente a los jueces que habían ejercido en el franquismo, entre ellos yo, que había ejercido de fiscal, y que podíamos pasar y hacer la transición. Pero hablando del Poder Judicial Democrático, resulta que en este país, en el año 71, se produce un fenómeno inédito en toda Europa. Y es que un grupo de jueces, de fiscales y de secretarios judiciales fundamos una organización clandestina, delictiva, por tanto, que se llamaba Justicia Democrática. Existe un libro, desafortunadamente la editorial desapareció y solamente se puede encontrar, no sé si en alguna de estas redes de oferta ahora, pero vamos, se llama Los jueces contra la dictadura. Y ahí se recogen desde el año 70, 71, 72, hasta el 76, en el que tuvimos el primer y único congreso y decidimos pues, que bueno, ya habíamos alcanzado nuestros objetivos. Nuestros objetivos eran pues, instaurar un sistema democrático, para lo cual pues, participamos con los grupos de oposición, en la Junta, en la Plana Junta y en Coordinación Democrática, y que ya había llegado el momento de que los ciudadanos españoles, a través de la Constitución, pues organizasen el Poder Judicial. Una de las pautas que marcábamos, dada nuestra relación sobre todo con los italianos y con los franceses, era la creación de un Consejo General del Poder Judicial, que ahora está tan de moda por circunstancias, la verdad, que muy deplorable desde el punto de vista constitucional y democrático. Y entonces, pues eso lo aportamos también la idea del jurado, aunque la verdad que no todos el grupo eran partidarios del jurado, y bueno, y mantener a ultranza y darle rango constitucional, algo que ya existía desde el siglo XIX, que era la acción popular, que ejercisteis en el caso de Caja Segovia, ¿no? Y con esos libros se construye el título 7º de la Constitución, que habla del poder judicial. Dice, la justicia emana del pueblo. La justicia emana del pueblo, se administra en nombre del rey
aquí ya empezamos con una concesión que no existe. Por ejemplo, yo siempre he tenido mucha relación, y sigo teniendo, sobrevivimos franceses, siempre todas las sentencias francesas empiezan en nombre del pueblo francés. Y a partir de ahí dictan la resolución. Yo creo que efectivamente aquí también se debe hacer lo mismo, en nombre del pueblo español, porque si la justicia emana del pueblo, actuamos en nombre del pueblo español. Por jueces independientes, la independencia es un valor que no se puede medir ni cuantificar, es un valor moral y ético, y se demuestra sobre todo con algo que yo siempre he predicado de los jueces, y siempre acudo a la misma cita de un Lord Canciller inglés que decía que un juez tenía que ser ante todo un caballero, tener una gran dosis de sentido común, de inteligencia, de empatía, de racionalidad, y si además sabía un poco de derecho, le sería muy útil. Esta definición del Lord Canciller inglés pues siempre me ha seguido, porque lo que está pasando y muchas de las cosas que está pasando es porque los jueces carecen del valor de enfrentarse, ya no digo a los poderes políticos, sino a los poderes mediáticos. Entonces, un juez puede saber muchísimo derecho, puede incluso tener una cierta dosis de sentido común, pero si no se atreve a enfrentarse a los poderes mediáticos o a los poderes financieros o a otras grandes corporaciones que son en este momento los que dominan la vida de los países, pues realmente abdica de su labor. Eso es la independencia. Es la independencia y entonces, pues, como se dice en el Evangelio, por sus obras los conoceréis. Hay que leerse las sentencias y ver si se resuelven o no se resuelven. ¿Y qué crees en la actualidad? Pues yo diría hay de todo, pero desafortunadamente creo que son escasos el porcentaje de jueces que tienen el valor de enfrentarse, porque ahí hay también una perversión de la que no tienen la culpa ni los jueces ni las juezas, que ahora ya son mayoría, que es que quieren hacer carrera. Cosa que no pasa, por ejemplo, en el mundo anglosajón. Ningún juez anglosajón quiere hacer carrera. El juez anglosajón se siente plenamente retribuido y satisfecho y autosatisfecho por ejercer esa labor tan importante y por reconocer o por ser reconocido por sus conciudadanos. Como saben, en un país con 200 y pico millones de habitantes hay 9 jueces o juezas del Supremo, elegidos además por el presidente de los Estados Unidos. En definitiva, el juez de Kansas o el juez de Virginia o de cualquier sitio, si él es conocido, él ha ejercitado su labor, ha contactado con su sociedad, es un juez apreciado y es un juez que no tiene elegido. Pero en las esferas más altas. O sea, yo diría que el 90%. Bueno, podríamos entonces hablar que tenemos un poder judicial de calidad democrática, media, baja. ¿Lo pondríamos esa nota? Pero hay más razones, Vale. Las que he dicho, y otra que es que en la oposición se exige memoria y no se exigen principios y valores fundamentales de cualquier sistema democrático, como es pues la justicia, la libertad, el sentido de proteger el ejercicio de los derechos fundamentales. En definitiva, se aplica, y después si tenemos tiempo hablaremos de ello, se aplica de una manera mecánica el derecho a resolver cuestiones como la de Cataluña, que si alguien tiene la molestia de retroceder en la historia, pues procede como mínimo
del siglo XVIII, de 1700 y pico, entonces que no es nada que haya surgido ahora. Una cuestión política resuelta. Alberto, ¿tú cómo lo ves? Abogado desde el 95, en ejercicio, cuidado con lo que pudieras decir sobre el Poder Judicial. Buenas tardes. Gracias, os agradezco igualmente a todos los asistentes por haber venido. Pues la opinión que tengo yo sobre el Poder Judicial, en cierto modo, es bastante acorde a lo que dice don José Antonio. No tiene por qué ser el Poder Judicial especialmente democrático, ni es una de sus principales características. Los jueces deben ser justos, equitativos, imparciales, respetuosos con la ley, y su actitud en un Estado democrático pues no obsta para que yo haya oído desde mi más tierna infancia y de siempre la estrecha relación que hay entre la población reclusa y la pobreza. Solo los pobres entraban en la cárcel, salvo rara excepción. Nos encontramos en una situación recientemente en España que tras una crisis económica muy fuerte que empieza en 2008 y que yo no doy por terminada, ni mucho menos, pues se cometen tropelías en ámbitos económicos, entidades financieras, cajas de ahorros, bancos, grandes empresas, que salen a la luz precisamente por esta crisis económica. Si no, nunca hubieran salido. Nunca hubieran salido las prejubilaciones millonarias de Caja Segovia, de sus directivos, si no hubiera sido por el fiasco de Bankia. Nunca hubiera salido a la luz una hipoteca que nadie conocía sobre unos inmuebles si no hubiera sido por la grave crisis económica que llevó a que esto emergiera. En esta situación, que se da tras la crisis económica, con grandes escándalos, grandes desfalcos, por parte pues, de directivos de bancos, por parte de políticos que además son directivos de entidades financieras, como en el caso de las cajas de ahorros, pues se le brindó una gran oportunidad al Poder Judicial, concretamente a los jueces y magistrados que yo conozca de la Audiencia Provincial de Segovia y de juzgados de la Audiencia Provincial de León, pues de lucirse, de manifestar su visión del derecho equitativa, justa y recta, y diciendo ante un delito de administración desleal flagrante, que consta en documentos públicos, como habla don José Antonio aquí, son hechos constatados. La hipoteca estaba firmada, la hipoteca estaba injustificada, o sea, los hechos estaban claros, por poner ejemplo. Pues nos encontramos que en mi experiencia, pues en los 3 procedimientos en los que he ejercido la acusación popular, pues han fracasado los 3. Por diversos motivos, uno está pendiente todavía de sentencia del Tribunal Supremo, pero los jueces y magistrados que he tenido yo ocasión de ver pronunciarse en delitos, y no digo supuestos, eran flagrantes. Lo que ocurre es que en un Estado de Derecho, pues como es lógico, pues no se puede proceder a un linchamiento, no se puede proceder de otra manera que no sea con las garantías procesales que todo el mundo tiene, que la mayoría de la gente tenemos de una manera más o menos rápida y más o menos ágil, pero que a estas personas, a estos directivos de bancos, a estos políticos directivos o políticos solamente, pues les han servido estas garantías, este procedimiento para buscar grietas, para buscar favores, para buscar tratos tratos que le benefician y no solo en asuntos pues, de interpretación de una norma de la ley de enjuiciamiento criminal que es discutible, no, directamente con la no acusación del Ministerio Fiscal. Entonces nos encontramos con una situación en la que el Poder Judicial ha tenido una ocasión de oro para decir en este país, en este Estado, la justicia es igual para todos y los pobres van a la cárcel, pero los ricos también. Pues los ricos lo tienen muy difícil ir a la cárcel. Y si encima son conocidos, más difícil todavía. Y si encima es el más rico de España, como era el señor Botín, presidente del Banco Santander, pues hace el Tribunal Supremo una doctrina para él, con su nombre. Su nombre, bueno, se le ponen los periodistas, pero era su doctrina para evitar que este señor se le pudiera imputar un delito. Y esta doctrina se basa en una falta de acusación injustificada y asombrosa del Ministerio Fiscal, pues como ha pasado aquí también en los procesos en los que se enjuiciaba a los directivos de Caja Segovia. Y nos encontramos que esta falta de acusación del Ministerio Fiscal pues es verdaderamente escandalosa.
porque el Ministerio Fiscal no tiene la facultad de acusar o no acusar a su capricho y a su discreción. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que en los supuestos en los que no hay indicios de delito, aquí no solo había indicios, aquí había documentos de que el delito era flagrante y solo había que cumplir con los trámites procesales, pues que se cumplen en todos los casos, se citan a testigos, se citan a peritos, se practica una prueba documental, se les escucha, por supuesto se celebra un juicio, pues claro que hay que respetar esas garantías. Pero en estos casos, estas garantías las han utilizado para salir impunes y en algunos casos sin ni siquiera ser juzgados. Entonces, yo creo que la calidad democrática de un sistema judicial, ya no digo del Poder Judicial, del sistema judicial en el que entran jueces, fiscales y, si me apuras, hasta funcionarios, pues en este caso, en todos los casos que se han dado con ocasión de los escándalos y las tropelías de personas pertenecientes a clase alta o muy alta, pues se ha perdido una ocasión de oro para que la población en general, la ciudadanía en general, crea en la justicia o crea que efectivamente, después de lo visto, pues las prisiones, las cárceles siguen estando llenas de pobres y de pobres pues que además muchas veces pues son extranjeros y precisamente de naciones pobres, porque la cárcel en España desde hace ya bastantes años tiene una población reclusa extranjera muy importante. Pero lógicamente no son daneses, ni suecos, ni noruegos los que integran esta población extranjera. Son de naciones pobres y los más pobres de todos son los que integran toda la tropa a las que se les aplica el derecho penal del enemigo. Como dice en el libro don José Antonio, el derecho penal del enemigo se ha aplicado a los protagonistas del proceso, pero se aplica todos los días y desde tiempo inmemorial a los gitanos, por poner un ejemplo, y a los pobres en general. En toda mi experiencia de 26 años ya como abogado, pues veo en el turno de oficio, sobre todo cuando hay detenidos, pues el trato que reciben por todo el sistema judicial, sin decir que no sea correcto, por supuesto que es correcto, pero es todo tendente a garantizar la condena. Se respetan sus garantías, se le nombra abogado de oficio, se le permite proponer prueba en el juicio, pero al final la función de los jueces fiscales, y muchas veces lo reconocen en ruedas de prensa a final de año, cuando hace balance del año, dicen, hemos perseguido el 90% de los delitos con un 95% de éxito, parece que están deseando castigar y encima no lo disimulan. Entonces yo entiendo que la calidad democrática del sistema, no digo del Poder Judicial, del sistema judicial español, pues deja mucho que desear y además casi todos los días pierde oportunidades de oro y sobre todo últimamente para demostrar que son otra cosa a lo que pensábamos. Me quedó bastante claro. Yo decía a José Antonio que una de las déficits de los jueces, lo decía a propósito de lo que decía el Lord inglés, es que, pues eso, que pueden, no sé, saberse de memoria el Código Penal, el Código Civil. Marchena es un prototipo de eso, de una memoria fantástica, pero que luego, claro, la realidad es un poder del Estado y claro, tiene que aplicarse sobre la realidad social, política en la que se vive. Entonces, yo creo que una de las cosas que últimamente está deteriorando mucho, no solo la imagen, sino la realidad del Poder Judicial, es que estamos viendo cómo constantemente ingieren en el resto de los poderes, fundamentalmente en los otros dos, en el legislativo y en el ejecutivo. Curiosamente lo hace siempre que gobierna un cierto sector político. Cuando lo hace otro sector político, generalmente no suelen intervenir tanto. Entonces yo creo que yo quería que habláramos de eso, cómo la injerencia del Poder Judicial en el resto de poderes al final acaba deteriorando una democracia, porque si no se respeta la separación de poderes y cuando
el Poder Judicial al final interviene en lo que se legisla, al final es una intervención en la voluntad popular. Entonces, quisiera que hiciéramos una imagen más o menos lo que eso supone y sobre todo el control en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional por parte de determinados sectores políticos. Pues esto enlaza un poco con lo que yo esbocé antes, que es la falta de cultura democrática y algo que es sustancial en cualquier país o sistema democrático, que es el dogma de la división de poderes. Sin división de poderes no hay democracia. En la ley orgánica del general Franco se decía que era unidad de poder y diversidad de funciones. Entonces, tenemos que ser conscientes, sobre todo los jueces que están entrando en un poder del Estado que se les ha concedido y que lo tienen que administrar con una autorrestricción para evitar interferirse en otros poderes que están mucho más legitimados que ellos, en cuanto que el poder legislativo recibe directamente su legitimación de la votación popular y el Ejecutivo indirectamente de la investidura en el Parlamento. Entonces nos encontramos con un doble problema. Uno, entre ellos, porque un conocido político socialista mató prematuramente a Montesquieu. Montesquieu ha muerto, esa frase está todavía grabada y resulta que no, Montesquieu o mantenemos su tríptico de la división de poderes o esto no funciona ni democráticamente y se resiente todo el sistema. Por poner un ejemplo muy de actualidad, ¿no? Y que se va a ver ahora acentuado a partir del día 9 de mayo, cuando se levante el estado de alarma. Cuando se levante el estado de alarma es previsible que se utilice la Ley Orgánica de Medidas Especiales para prevenir enfermedades infecciosas o contagiosas. Bueno, es una ley que es muy curiosa porque estaba dentro de la Ley General de Sanidad y cuando había esos tres artículos alguien que sabía un poco de derecho y de constitucionalismo dijo, oye, que hay medidas de control e internamiento que tienen que tener carácter de ley orgánica, no puede ser ley ordinaria. Entonces, con una rapidez inusitada, es la ley más corta que yo conozco de las leyes orgánicas españolas, solamente tiene 3 artículos, carece de preámbulo, y encomienda una serie de medidas encaminadas, definitivamente y muy bien intencionadas, a prevenir y controlar una pandemia o una epidemia. Habla de epidemias más que de pandemias. Pues bien, parece ser que el gobierno, a pesar de que lo he escrito y opinado y he hablado con gente del gobierno, de que, en fin, podíamos con calma empezar, en primer lugar, a retocar el estado de alarma, porque, claro, el estado de alarma que se ha vivido en este país, dos, ¿qué tiene que ver los controladores del aeropuerto de Barajas con lo que está pasando ahora? Estaba bien declarado el estado de alarma en el caso de los controladores de Barajas, pero los ciudadanos de Segovia, de Bilbao, de Huelva, dicen, bueno, oiga, si yo no voy a coger un avión, ¿a mí qué me cuenta usted? Declare usted el estado de alarma que no me afecta en absoluto. Pero claro, otros estados de alarma, que están previstos también en la ley, como las derivadas de pandemias, llevan aparejada una restricción incluso, bueno, rigurosísima, que equivale a un arresto domiciliario. El confinamiento es una especie de arresto domiciliario, o sea que es una medida muy fuerte y hay que tomarla. Y nadie va a cuestionarla cuando los médicos y la Organización Mundial de la Salud la avalan. Entonces empiezan a gobernar por decreto y ¿qué pasa? Que partidos políticos de la derecha, cosa que en Europa pues están con los ojos a cuadros, resulta que se querellan contra el presidente del gobierno. Me da igual, el presidente del gobierno que declara estado de alarma. Me da igual de qué partido fuese, podría ser comunista. Es igual. Declara el estado de alarma
y le meten una querella al Supremo. Porque dice que además de con todo lo que ha pasado, pues han podido cometer miles de delitos de homicidios imprudentes y que la decisión del estado de alarma es prevaricadora. Bueno, yo, si estoy en el Tribunal Supremo, esos folios que ha escrito tardan en ir a la papelera 5 minutos. Y además, pues aprovecho también, pues, porque además acepta a una persona que es muy conocida y que fue presidente de Castilla y León. A mí, estando de magistrado en el Tribunal Supremo, me presentaron una querella contra un tal José María Aznar, que creo que suena, por habernos metido en la guerra de Irak. Y vamos, es más, me llamó mucha gente del Partido Popular sorprendido, porque creían que yo lo mismo pues iba a meter en galeras a... También duró 5 minutos esa querella. Dice, mire usted, los jueces no podemos entrar en cuestiones de alta política y no es nuestra misión juzgar esto. Allá los ciudadanos, allá el Parlamento, para eso están las elecciones, y si el día que se convoquen la mayoría del pueblo español estima, como se estimó, y creo que fue una de las cosas que le costó el perder las elecciones, pues se cambia y se acabó. Pero ¿quiénes somos los jueces para meternos en ese terreno? Claro. Y esto va a pasar ahora. O sea, resulta que las comunidades, las autonomías y los ayuntamientos van a empezar a tomar medidas no de confinamiento domiciliario, porque no las pueden tomar, sin estado de alarma, pero sí de confinamientos preventivos, cuarentenas, etcétera, etcétera, con carácter individual. Y, por ejemplo, nuestra ilustre presidenta, pues puede encontrarse con que el Consejo Interterritorial de Salud diga que hay que cerrar los bares a las 9 de la noche. Y ella diga que no le da la gana, es una expresión muy suya, que no le da la gana de cerrar. Y, sin embargo, la obligan y va a un juez y dice, oiga, que han vulnerado mis derechos fundamentales. Y yo, si soy juez, digo, no me cuente. Yo no soy especialista ni en cañas ni en... Bueno, ha habido una sentencia reciente de un juez de Bilbao, ¿no? Sí, en ese sentido, que decía que esto que dicen los epidemiólogos era como que habían hecho un cursillo. Sí. Y el juez ha hecho 2 cursillos. Pues es un caso de libro de intrusismo, o lo que los norteamericanos llaman activismo judicial. Sí, pero eso es, claro, pero esa veda en el Estado español está abierta desde hace muchos años en temas de alto nivel, como puede ser la sentencia del Estatut de Cataluña, que es prototípico de la injerencia en la voluntad popular incluso, porque había un referéndum de por medio, pero ya es que hasta temas triviales, como podemos decir, bueno, triviales, el cerrar o abrir un bar, es que el Constitucional hasta sentencia sobre las corridas de toros, que es una cosa demencial. Alberto, ¿tú cómo lo ves? Desde tu perspectiva, sí, ¿tú crees que el Poder Judicial está incidiendo? Yo veo desde hace años pues que muchos jueces, muchos magistrados se han hecho famosos. Yo no sé si lo han sido siempre, yo también no soy lo suficientemente mayor para saberlo, pero hay un afán de notoriedad, no solo personal, sino un afán de trascender a la historia desde un punto de vista que no les corresponde. Le puede corresponder al legislador hacer una ley que cambie la concepción de algún asunto de forma radical y que cree una nueva forma de ver las cosas, le puede corresponder al Ejecutivo también en cierta medida, pero los jueces yo creo que en un Estado democrático, social y de derecho debían pasar mucho más desapercibidos y debían tener mucho menos protagonismo y debían ser los árbitros últimos en cuestiones muy excepcionales, muy graves. La soberanía popular puede estar en el pueblo español, puede residir en el Parlamento, puede plantearse de una manera o de otra dependiendo de qué momento histórico, pero nunca en los jueces. Y entonces yo creo que tal vez por el carácter latino o por yo que sé,
Pues de unos años para esta parte, pues vemos los que se han dado en llamar los jueces estrella, que es una figura pues absolutamente negativa. Y jueces estrella que luego pasan a la política, porque no se han desarrollado adecuadamente y no han trascendido lo suficiente según su punto de vista, y pasan a la política normalmente fracasando estrepitosamente. Pero bueno, ahí tenemos los ejemplos de todo. Sí, porque además, en este caso, como decías José Antonio, claro, aquí la injerencia del poder del Estado sobre los otros dos resulta curioso porque, bueno, no curioso, es que es el poder del Estado con menos legitimidad democrática. Porque claro, los jueces no lo elige la gente. Es un poder del Estado que, como tú dices, se elige a través de oposición e ingiere en los poderes del Estado que son elegidos democráticamente. Entonces eso es un problema muy... No, pero eso tendría que asimilarlo, eso se llama la cultura democrática del juez, que eso no se estudia para entrar en... que ese es uno de los problemas más graves que tiene este país, que conservamos un sistema de selección aberrante, que yo siempre digo que es lo más parecido, y yo lo he sufrido, a pasapalabra. O sea, si alguno tiene, vamos, seguro que lo habrá visto, pues es un concurso parecido. O sea, en mi época había hasta ese juego que había de las bolas, que se jugaba en casa, la lotería, y te salía tema 5, veintitantos y tal. Y te ponías allí y soltabas pues lo que te preguntaba, el tema 5, como le preguntan al concursante. Además, con una diferencia, que si te sabías muy bien el 5, lo desarrollabas incluso hasta con sentido común, cosa difícil en un examen oral de esas características, y te comías el tiempo del 7, pues salían muy buenas, ya podías haber hecho el ejercicio más brillante que no pasabas, porque era una lucha de la memoria con el tiempo. Verdaderamente, al final, el que salía de allí podía ser pues juez o piloto de aviación. Yo siempre cuento el ejemplo de que si yo algún día, si a los pilotos de aviación los seleccionasen del mismo modo que a los jueces, y yo me monto, es decir, unos ejercicios orales sabiendo la latitud de todos los aeropuertos del mundo, los vientos favorables, los vientos desfavorables, etcétera, etcétera. Sí, exactamente. Y la azafata dice, le saluda al comandante no sé cuánto, este es su primer vuelo, y digo, señorita, un momento, ponga la escalerilla que me bajo. Sí, es una selección, porque era otro punto, que el acceso a la carrera judicial, aparte del defecto en cuanto a la forma, que es puramente memorialística, yo quería introducir otro elemento que es, claro, es la cuestión del corte social. A la carrera judicial, precisamente por el modelo de oposición, no puede ejercer, no puede acceder cualquier persona no se puede dedicar plenamente durante X años a estudiar una oposición. Eso supone un corte social y una falta de legitimidad democrática añadida al defecto en cuanto a lo memorialista. Alberto. Yo siempre he pensado, y es una opinión muy personal, que una persona joven que se tira años estudiando no sé cuantísimas horas al día, bueno, estudiando, memorizando, pues es una persona muy virtuosa, sin duda, muy virtuosa. Y las personas muy virtuosas que se tiran 3, 4, 5 años de su plena juventud estudiando muchas horas al día sin apenas salir, pues me causan mucha desconfianza. Y entonces, pues cuando ves a estos jueces, no solo jueces, notarios, registradores y funcionarios de la alta administración del Estado, y que sabes cómo han llegado y qué han tenido que pasar, y que sabes que yo no he llegado ahí porque después de intentarlo digo, esto va contra mi salud mental, pues te puedes esperar cualquier cosa. Te puedes esperar cualquier cosa, y no es nada raro encontrarte extravagancias y encontrarte pues verdaderas rarezas, pero que no son nada de extrañar, porque esas oposiciones que hacen tienen que dejar mella en una persona normal. Pero es que además, eso, como decía José Antonio, continúa durante toda la carrera, porque
al establecerse un sistema de carrera judicial, el tema del ascenso y la competición se traslada a toda la carrera. Bueno, pero eso ya es por las sentencias, lo único, lo contencioso, que es una especialidad que también es memorística, pero bueno, un poco menos. Pero es que el daño, lo apuntabas muy bien, Alberto, y tú, es que no solamente es el problema económico, no todas las familias. A mí, bueno, cuando hemos discutido esto en el seno de las asociaciones judiciales, los de derechas dicen, no, esto es muy objetivo y muy democrático porque el hijo de una portera puede sacar la oposición. Y vamos a ver, en primer lugar, el hijo de una portera tiene que contar con el sacrificio económico brutal de su familia o de los que la ayuden. Y en segundo lugar, que por muy hijo de portera que sea, si no tiene memoria, no tiene nada que hacer. Y en cambio, y otra de las cosas que me dicen, no, y los registradores y los notarios, pues mira, el sistema tampoco es bueno, pero es que los registradores y los notarios lo más que pueden hacer es alterar los metros cuadrados de una linde, y los jueces podemos cargarnos a un gobierno, al sistema económico, meter a la gente en la cárcel, arruinar a una familia, etcétera, etcétera. Luego no me venga usted con equiparaciones. El notario hace testamentos y lo que sea, los hará bien, los hará mal, allá él. Y los registradores, bueno, salvo los que llegan a presidente de gobierno, pues es que... A los 23 años. Bueno, pues hombre, no causan tanto daño, pero es que un juez es un instrumento peligrosísimo, lanzado así sobre la sociedad. Y además, esos 4 años, una directora de la escuela que se la llevaron a Barcelona hizo un estudio sobre lo que habían tardado los alumnos desde que terminan Derecho, quinto de Derecho, que se termina con 21 o 22 años, hasta que salían de la escuela judicial para su primer destino, ¿no? Y la media era de 10 años. Tremendo, es que claro, ¿quién puede? Porque además la mayoría de ellos 10 años dedicándose plenamente a eso. Sí, sí. Eso es un corte social. Dedicándose plenamente muchísimas horas de una manera inhumana y forzando su capacidad, su mente, forzando su más allá de eso, que claro, llevándola al límite. Es que, por ejemplo, teóricamente, pues hablando de los poderes del Estado, a presidente del gobierno pues puede llegar el hijo de una portera o incluso al Senado. Pero claro, al Poder Judicial no hay esa posibilidad, de facto. Entonces es una carencia democrática muy grande. Esto yo lo he vivido con alguna reunión, porque en Luxemburgo hay una reunión del Tribunal de Justicia anual, en la que entonces acabábamos de entrar en la Unión Europea, y bueno, al final había una comida, estaban los 12 jueces cada uno del país, y ninguno entendía el sistema de oposición español. Bueno, para un inglés esto es una blasfemia. O sea, un juez inglés tiene que tener 10 años de experiencia en la abogacía, tiene que pasar por el tamiz de los barrister, el consejo de barrister, para poder ser juez. Alberto ya lo podría hacer en Inglaterra. Tendría otros motivos para no ser, pero por ese... La peluca que vale mucho. Bueno, vamos a continuar un poquito porque otra de las características que tiene, vamos a hablar ahora del libro, pero hay otro tema, claro, hablando del equilibrio de poderes, muchas veces el Poder Judicial ejerce como de contrapoder de los otros poderes, pero ¿cuál es el contrapoder del Poder Judicial? ¿Quién controla el Poder Judicial? Nadie. A sí mismo. En teoría se controla a sí mismo por el sistema de recursos. A un juez de primera instancia le controla la audiencia provincial, luego cabe ir al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional. Ellos mismos se controlan. Lo que ocurre es que muchas veces pues, te encuentras con casos, como en Segovia, como que uno de los magistrados de la audiencia provincial no puede ejercer su función porque participó en la instrucción. En los años que ha durado la instrucción ha sido juez instructor, entre medias le ascienden a magistrado de la audiencia provincial y entonces no puede. Entonces nos encontramos en uno de los juicios, en el de las prejubilaciones de Caja Segovia, en el que los 3 magistrados
pues solo una era la titular, los otros dos habían tenido. Entonces esa es una manera muy sui generis de controlarse. Es decir, lo que he hecho yo o lo que vaya a hacer me lo controla mi sustituto. Un auto de fe, una sociedad pues en la que estamos hartos de ver, sobre todo cuando empiezan los cursos judiciales, cómo se reúnen todos los estamentos de la Administración de Justicia, que tenían que estar completamente separados, no verse ni en cursos de inauguración y por supuesto no verse en cursos ni en certámenes, ni en congresos, ni en nada. Pues tienen una estrecha relación que perjudica el control que se puedan ejercer unos sobre otros, porque se conocen mucho. ¿Cómo solucionamos este problema? Hombre, por ejemplo, está una cosa que es inevitable, o sea, Soria, Segovia, bueno, ahora ya hay más, pero durante muchos años había muchas audiencias que eran solo 3 magistrados. Después ya empezaron a aumentarse. Yo considero que es inevitable que se relacione incluso socialmente las familias, etcétera, etcétera. Pero claro, es que una sentencia, la única legitimidad que tiene una sentencia es su motivación. Vamos a ver, yo me puedo equivocar, y seguramente me habré equivocado muchas veces, pero yo he expuesto cuáles han sido los razonamientos que me han llevado a esa conclusión, acertada o desacertada. Hasta tal punto de que la propia Constitución, y ahí sí que también intervenimos justicia democrática, y no es la única legitimación de un juez es que las sentencias sean motivadas y que se entiendan. Por un lego. Es que además acabo de tener, ahora estoy de abogado porque no puedo quedarme quieto, y estamos tramitando una sentencia de Ecuador. Bueno, pues en la sentencia pone al final el principio de claridad. Y los tribunales, es una sentencia para mí ejemplar, está bien construida, bien motivada, aunque a lo mejor después llega a una conclusión que no sea la que uno espera, pero tiene que ser conocida y aclarada. Y aprovecho para que tenga una anécdota y decir, como sabes, aquí tenemos el recurso de aclaración, es cuando tienes una sentencia que algo de esa no lo entiendes. Entonces es un recurso puramente formulario, que aclárenmela este aspecto. Y yo es que eso sí que lo he vivido, lo he tenido en mis manos, ese recurso de aclaración, en el que el abogado decía que firma este escrito de letrado, ha leído la sentencia y más o menos la ha entendido. Dice, pero se la ha dado a mi cliente y dice que no entiende nada y que se la aclare. Entonces puso un recurso de aclaración, porque el cliente no podía entender lo que aquí se decía. Y eso sí que hay que corregirlo, y además debe ser un valor indispensable para llegar al Tribunal Supremo o a otras instancias superiores de la judicatura, que llegue gente que se haya distinguido a lo largo de su vida profesional por sentencias motivadas y razonadas, y no sentencias algunas veces disparatadas y en otras de orden y mando. Esto se hace así porque lo digo yo, más o menos. O con una motivación y un razonamiento pues absolutamente ilógicos, como nos encontramos en la sentencia también del caso de las prejubilaciones, que uno de los grandes motivos por los que absuelven a los acusados es porque no les consta al tribunal, dice que no les consta que Caja Segovia recibiera ayudas públicas. Y cuando en el pleno de la vista pública el abogado de la Fundación Caja Segovia esgrime un documento de la Intervención General del Estado, que no suele estar al alcance de la gente, normalmente no circula libremente por la opinión pública los informes de la Intervención General del Estado. Pues en un informe de la Intervención General del Estado consta, y así se dice literalmente, expresamente, que Caja Segovia recibió 120 y tantos millones de ayudas públicas del FROB. Y dice el tribunal que no admite ese documento como prueba y por tanto no le consta. Claro. Eso me parece una trampa mal. O sea, la justicia tiene que ser ciega.
pero no mirar para otro lado. Es decir, tú no condenas porque no te consta algo que no quieres que te conste, que has evitado que te conste, que utilizas una argucia procesal, que es el momento, no es el oportuno. No, tú tienes que dictar justicia, olvídate de los momentos oportunos. Tienes que, para la admisión de una prueba, en la que no admitiéndola no te consta, y luego la sentencia dices que no te consta y que por eso no puedes condenar. Entonces esa motivación pues me parece disparatada. Claro, y esa motivación está pendiente de valoración por el Tribunal Supremo. Ese es un claro ejemplo de que no hay contrapoder. Al final llegamos a la misma conclusión que decías al principio, José Antonio, que claro, es un poder que no tiene contrapoder y que al final todo eso viene de la autolimitación. Pero claro, eso viene de una cultura democrática asentada durante cientos de años, que puede ser la británica que hablamos. Pero claro, aquí tenemos un sistema... Lo que pienso, y es ser muy mal pensado, y a lo mejor no se debería decir, es que en muchos casos los jueces y magistrados saben qué sentencia van a dictar antes de empezar la celebración del juicio. Y entonces, si durante la celebración del juicio hay algo que contraviene su decisión del sentido de la sentencia que van a dictar, pues está en su mano arreglarlo. Y muy pocos jueces veo yo que estén con los ojos abiertos y con el oído fino oyendo todo. La mayoría de los jueces están pacientemente escuchando a lo que ya se han leído en el expediente y a lo que en muchos casos yo creo que ya han decidido antes de la celebración. Y eso que no se haga aquí. Bueno. Está retransmitiendo en directo en nuestra página aquí. Bueno, José Antonio, hemos titulado esta charla por el título del libro, El gobierno de las togas, porque claro, si hay un ejemplo de intromisión judicial grave en la historia reciente de la España política, con trascendencias enormes, incluso sociales, es el tema del proceso en Cataluña. Entonces tu libro realmente es una autopsia, podríamos decirlo, a la sentencia del proceso. Haces un relato de los hechos anteriores, durante los hechos previos al 1 de octubre y sobre todo también de cómo fue el juicio y la sentencia. Entonces yo creo que quiero que nos hagas un pequeño resumen, porque yo creo que todos conocemos más o menos los hechos que ocurrieron durante esos meses, y sobre todo te quería hacer hincapié en dos aspectos, que son, en primer lugar, el papel del por aquel entonces fiscal general del Estado, Severiano de Pro, el fiscal Maza, porque claro, la demanda aquella tiene tela, por decirlo de alguna manera, y también algo que se escapa un poco de la cuestión jurídica, pero qué papel pudo tener en los actos jurídicos posteriores el discurso de Felipe VI del 3 de octubre del 17. Ese tema, además, es difícilmente transmisible a la opinión pública y hay unas posturas ya muy predeterminadas sobre el tema y es difícil de explicar. Quede claro, y lo digo en el libro, que cualquier pretensión, en este caso de Cataluña, podría ser del País Vasco, no sé si en algún momento de comunidad natal, Galicia, puede convocar un referéndum unilateral. Siempre ha sido contrario a la Constitución, y lo he dicho y se lo ha advertido, incluso lo hemos comentado con algún político candidato. El referéndum unilateral no cabe en la Constitución. Y si no tenían suficiente con la Constitución, el Tratado de Lisboa ahora es tajante. El Tratado de Lisboa, que es la Constitución de la Unión Europea, prohíbe radicalmente que con la expulsión inmediata y con otras medidas sancionadoras el referéndum unilateral. Sin embargo, la Constitución está admitido el referéndum.
Bien, vamos a ver si y hay una ley de referéndum. En el estatuto del 2006 se celebró un referéndum. Y entonces caben referéndums de otro carácter, que pudieran ser consultivos o, como siempre sale, el tema de Quebec, un referéndum a la quebequense, en la que el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional de Canadá, pues dice, miren ustedes, la independencia de una parte de un país no se puede decidir por el 50% más uno de los ciudadanos. En segundo lugar, tiene que tener el reconocimiento de todas las comunidades, y esto aquí en España se ha obviado, entre otras cosas porque no era aplicable a Cataluña, porque allí hay tres comunidades, ¿no sabes? Está la comunidad francesa, la comunidad anglosajona y la comunidad autóctona de los originarios habitantes de Canadá, antes de que llegasen. Y entonces le dijo, bueno, una mayoría muy cualificada, unas condiciones, a ver en qué condiciones se iba a hacer la separación, un poco lo que de alguna manera los ingleses, que es gente que tiene más cultura política, pues hizo con Escocia. Y entonces, bueno, pues, en este campo, y además, en fin, gente poco sospechosa de esto que llaman impropiamente radicalismo, como Paco Rubio Llorente, uno de los primeros magistrados del Constitucional, un gran constitucionalista, y un señor que no creo que sea sospechoso, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, pues han escrito la posibilidad de buscar una fórmula para que el pueblo catalán manifieste su voluntad sobre aspectos que pudieran diferenciarles en un sector económico, político, etcétera, del resto de España. No resisto a decir el Estado español, porque no sé qué alimentar esa tontería. El Estado español no existe, existe España, nada más. Y entonces, buscar una fórmula se buscó ese referéndum que convocó Artur Mas. Es un referéndum consultivo. 2009, ¿no? 2012. El referéndum consultivo que salió, como salió, no tuvo ningún efecto, y es más, era, vamos, cualquier persona que se dedicase a la demoscopia o a la política o a la sociología catalana, había una abrumadora mayoría constatada de que en un referéndum consultivo por la independencia, pero ya se ha perdido definitivamente la ocasión, ahora no es el momento, en el año 2011 hubiera dado un resultado contrario de un 68 al 70%. Con lo cual, bueno, pues ya se acabó el problema. Ustedes, y lo dicen muchos catalanes como argumento, no, la capacidad, tenemos el derecho a decidir. Sí. ¿A decidir qué? Desde luego, la independencia natural, no. A decidir qué queremos ser. Porque ustedes tuvieron esa oportunidad, todo el mundo sabía que las encuestas que se hacían daban ese resultado, pero no solamente no se hizo, sino que al señor Artur Mas se le condena por prevaricación, por desobediencia, y se le pide una indemnización de 4 millones de euros por convocar el... Claro, pero perdona que te interrumpa, además es que eso venía ya viciado por la sentencia del Constitucional del 2010, porque ahí se cargó hasta un referéndum de la propia Constitución actual. No, eso es un atropello que en cualquier cátedra... Entonces, esa falta ya de legitimidad por parte del Estado, precisamente por una sentencia judicial, vicia todo lo que puede venir después. Bueno, es que es tan insólito que, bueno, cualquier alumno de Derecho que sostuviese eso estaría abonado a suspenso. O sea, mire usted, se votó en el Parlamento de Cataluña, se votó en el Parlamento español, en el Senado. Hubo un referéndum. Y ahora vienen unos señores que después se fumaron un puro en una calle. La mitad de esos señores. Los tres. Uno de ellos nombrado por el PSOE. Después de cuántas recusaciones y
bueno, fue tremendo. Bueno, la acusación de Pérez Prensa, porque había escrito hacía tiempo pues, una idea sobre lo que podía hacer el referéndum, pero estos tres señores se fumaron un puro en el burladero de la Maestranza de Sevilla y se cargaron ya, yo creo que ahí pusieron ya la base para lo que ya me parece irremediable. Pero bueno, se intenta de nuevo y ya la cosa va más en serio, porque se hace una ley de referéndum y una ley de transición a la República. Después de que en el 2015 las elecciones lo llevaran el programa electoral. Sí, consiguieran mayoría absoluta. No hubo ni trampa ni cartón, señores y señores. Si nos votan, nosotros vamos a hacer esto. Es más, encargaron a un compañero mío, a Santiago Vidal, que les hiciese una especie de texto borrador del Poder Judicial, no de la Constitución entera. Bueno, pues esto fue una ley y creo que con toda la fuerza de la Constitución, el Tribunal Constitucional dijo que esa ley era inconstitucional. Hasta ahí, en cualquier país democrático no pasa nada, señores. Es inconstitucional. Se acabó. La de transitoriedad es inconstitucional. Se acabó. Luego el 150. En el medio se convoca el referéndum para el 1 de octubre. Se convoca por el Parlamento de Cataluña, no se convoca por el gobierno, se convoca por el Parlamento de Cataluña. Dice, bueno, pues vamos a ver si el 1 de octubre votamos o no votamos y sobre todo, ¿para qué sirve esa votación? Pues bien, lo que en cualquier país democrático hubiera supuesto pues, un acto fallido y nulo, les ha supuesto 13 años de cárcel. Y eso, se pongan como se pongan, y bueno, pues que contacten y que detecten fuera, más allá de la Junquera y diría tú, en el País Vasco, esto no se entiende. Mire usted. Las teorías conspiranoicas del antiespañolismo que tanto fomentaba Franco no están fundamentadas en que, bueno, Cataluña, yo no sé si es más, mucha gente de Europa pues no tiene un verdadero conocimiento, como nosotros no tenemos un conocimiento de un movimiento independentista muy importante que hay en Bretaña y un movimiento independentista muy importante que hay en Córcega. Yo sé que existen, pero no estoy en condiciones de saber cuál es su contenido y cuál es su... Realmente el conocimiento del movimiento independentista catalán en Europa fueron las imágenes de las porras. Exactamente. Y que en la sentencia hay dos cuestiones. Una de ellas me ha interesado mucho porque se ha, vamos, por resumir y no abandonar el hilo argumental. Todo esto tenía que haber terminado en un acto nulo constitucionalmente y, por tanto, en un país, también los catalanes tendrían que hacer su reflexión. Señores, prometimos a nuestros electores hacer esto, no ha sido posible constitucionalmente, luego yo tengo que dimitir. Una solución política, un problema político. Yo dimito y se convocan unas nuevas elecciones y ahí se acabó. Pero 13 años de cárcel no lo entiende absolutamente nadie en Europa. Te preguntaba porque todo viene del escrito del fiscal, de Maza. Y claro, uno lo puede leer o lo conoce someramente y es que es un relato, yo no sé si jurídicamente eso tiene alguna... Bueno, esto es pues viene una sucesión de acontecimientos. O sea, en primer lugar se convoca ante la Consejería de Hacienda porque van, ya como ya está en marcha el procedimiento judicial, pues van a hacer una entrada de registro. Y bueno, en el Código Penal está efectivamente un delito de sedición, pues el impedir el cumplimiento. Pero es que si alguien se lee la sentencia, es muy curioso. Creo que es lo que se va a utilizar en los votos disidentes que van a salir sobre la sedición. Es que el propio señor Marchena, que es el que redacta los hechos probados, dice, y ahí está, que en cierto momento el acto tuvo caracteres lúdicos, se repartieron bocadillos, hubo grupos musicales. Está en la propia sentencia. Está en la sentencia, es que no me lo estoy inventando yo, ¿eh? No crean que aquí me
inventaron nada, lo dice la sentencia. Y que la secretaria, y lo dice mal, dice, tuvo que salir mezclada con los espectadores de un teatro que había al lado. No es cierto, pero bueno, no hay más que ver la grabación del juicio. La propia secretaria, cuando le dijeron eso, el dueño del teatro dijo, oiga, que puedo, como la identifiquen, puedo poner en peligro a los espectadores. Y ella estuvo, bueno, lo manifestó ella, media hora en el camerino y salió sin ningún problema hasta la vía Layetana, que es como salir a la calle. Entonces, eso es un acto violento y tumultuario. Porque usted narra, no lo que yo... Los están en prisión por eso. Y después ya, bueno, y lo que llama la sedición por simpatía, es decir, que el señor Junqueras y la señora Carmen Forcadell pasaron por la vía Layetana y por lo visto también está la sentencia. Es que la sentencia solamente se han leído, vamos, la conclusión, pero no lo que está en la sentencia, hicieron gestos de simpatía. Y entonces son sediciosos 13 años. Parece como los guardias civiles que testificaron que veían el odio en los ojos de la gente. Sí, además con una mampara de plástico, con un casco que casi no les dejaba ver nada, y que veían más odio que veían en el País Vasco. Hombre, pues me alegro mucho que tengan muy buena visión, pero resulta, vamos, hasta grotesco, y ya no digamos nada, lo de que echaron Fraile, que hicieron propaganda al Fraile para que se resbalase. Eso está también. O sea que la sentencia ya no es la construcción jurídica que cada uno puede opinar lo que quiera. La sentencia de una sentencia penal son los hechos. Y esos hechos que está relatando el señor Marchena no encajan. Ahí había un poco lo que decía Alberto, es decir, la sentencia ya estaba, o sea, ya buscaban los actos violentos. Entonces, claro, como no nos encontraron, pues ya pudieron acusarse de rocambolescas, como eso. Pero perdóname, porque hay otro detalle que también quería resaltar. En lo del 1 de octubre y la violentísima actuación de la Policía de Guardia Civil contra unos señores que bien y mal, les guste o no les guste, iban a votar en unas urnas. Pero no soy yo, es el señor Marchena, el que, ante lo que yo pienso, esto ya no lo dice ahí, que estaba sucediendo es que estaba abriendo todos los telediarios del mundo y empezaron a llegar llamadas de todas las cancillerías diciendo que qué estaba pasando, que qué espectáculo era ese. Y ya entonces el señor Marchena, receptivo, dice textualmente, sobre las 2 de la tarde recibieron orden de retirarse porque su actuación podría resultar desproporcionada. Lo dice el señor Marchena, no lo digo yo. Entonces, con esos mimbres se puede construir una sentencia de 13 años de prisión. Bueno, pues esa es la idea que tenían siempre. Ahora, repito, todo lo que he dicho, esto ya no tiene solución. El indulto es un paliativo que... Pero claro, la cuestión política está sin resolver. Que volvemos está peor por la gerencia judicial. Alberto, tú desde Segovia y en la distancia, ¿cómo viste todo esto? La verdad es que no era en la distancia. Yo lo que vi, y lo sigo viendo, es que había un temor desmesurado por parte del gobierno, principalmente, a que ese referéndum se desarrollara con normalidad. Si ese referéndum se desarrolla con normalidad, la gente va a votar, hay una participación aceptable, hay un resultado contundente, pues hubiera sido nulo también, hubiera sido desbaratado con el 155, por la sentencia del Tribunal Constitucional, por la sentencia del Tribunal Supremo, por la autoridad judicial, pero tenían un miedo exagerado a que ese referéndum se celebrara con normalidad y a que un acto pues, que podía haberse considerado simbólico, un acto que podía haberse considerado nulo, ilegal, inconstitucional, pues que tenían pánico a que se celebrara con unas condiciones, pues, como digo, tal vez de normalidad y que podía haber sido conocido por algún Estado que no fuera Osetia y que hubiera podido prosperar de alguna manera
la intención de los promotores. Y yo, viéndolo no desde la distancia, desde la cercanía en la televisión, yo veía con estupor cómo se puede pegar violentamente y reprimir por la fuerza a alguien que está votando. Es que El interés jurídico protegido, el bien jurídico protegido, volvemos a la ¿cuál falta era? de Para el que cultura hace- democrática, es que por pura pudor. Estaban votando acerca de la independencia de Cataluña, pero si están votando a la cuestión que fuera, cualquiera que se podía ver, yo creo que alguien que está metiendo una papeleta en una urna no procede desde ningún punto de vista racional que se le dé con una porra. Claro, Salvo- volvemos a hablar de la cultura democrática. Perdona. No, pero es que además al final, por si alguien tenía alguna duda, es la declaración de independencia más breve que se ha producido en la historia de la humanidad. Solamente le dio tiempo, en virtud de la votación de la independencia de Cataluña, se ha votado la independencia, y dice, pero vamos a abrir un periodo de 6 meses a ver qué pasa. ¿Por qué abren un periodo de 6 meses? Porque saben que no iba a nada. Y que conste que si adoptan una postura de rebelión o de desobediencia cívica, por ejemplo, hacen una agencia tributaria catalana, el primero, si yo estuviera en activo como fiscal, el primero que iba por ellos, por usurpación de funciones, era yo. Hay una cosa que, claro, también aparece porque, claro, la sentencia al final se basa mucho en las pruebas, en los escritos de nuestro famoso teniente coronel, ¿cómo es? Coronel. De los Cobos, famoso también recientemente por poner recortes de OK Diario en una denuncia al gobierno por el 8M. Claro, este señor fue el jefe de aquel operativo y el otro guardia civil, que Baena. Claro, las pruebas de la sentencia se basan en los escritos de estos señores. Sí, y es más, y lo que ya, bueno, claro, la gente en Europa lo comenta, es que pasan el presidente del gobierno y el ministro del Interior y dicen que, sobre todo el ministro del Interior, que no sabía nada del operativo. Es que lo dicen en el juicio. Lo dicen en juicio, o sea, es una cosa ya asombrosa para el bueno, y yo le puedo llegar a creer que es algo grave, pero creo que... Hombre, como es compañero mío, lo conozco a lo mejor, no hay problema. Pero bueno, que es insólito que un ministro del Interior diga que ante una cosa de esas que no tenía ni idea del operativo. El operativo lo organizaba. Hablaba con un señor que se le aparecía, Fernández Díaz. Bueno, había una pregunta que no me ha respondido. ¿Cuál? Y nosotros que somos republicanos queremos que nos la respuesta. ¿Tú crees que influyó en el tema la resolución judicial, incluso la Fiscalía y los jueces, el discurso del 3 de octubre de Felipe VI? Porque eso es otro ejemplo de injerencia de los poderes. Bueno, yo creo que todo estaba ya programado, o sea, como tú has apuntado, todo estaba ya preordenado a desembocar en esto. Lo del 1 de octubre, pues, lo del 1 de octubre quizá no estaba previsto en los términos en que se desarrolló. Pero entonces, por el 3 de octubre, pues el rey, el jefe del Estado, que dicen que es un poder moderador, pues se introduce en un terreno puramente partidista, en el sentido de ponerse al lado de lo que el gobierno de turno había decidido. También con el apoyo del partido principal de la oposición. Las cosas como son, no era solo... Bueno, en esos 2 días recuerdo a la actual ministra de Defensa, curiosamente, decir que abominaba de lo que se hizo y que iban a pedir en el Parlamento explicaciones. Yo creo que el día 3, después del discurso del rey, se lo olvidó de su asesor. Sí, pero el día 3 efectivamente marca un punto de inflexión, como lo está marcando ahora lo que está a la postura del monarca sobre determinados aspectos que no se puede mirar para otro lado, porque estamos en un clima de tensión que ha motivado que el Corriere della Sera y el New York Times
estén hoy hablando, algunos comparando la situación de España con la de los años 30. O sea que la cosa no es de broma. Para echarlo, algo tendría que decir su majestad, pero bueno, no lo dijo. Pero hay mayor acto electoral de Vox que ese discurso. Bueno, Que si hay un acto electoral más grande de Vox que ese discurso. hombre, bueno, no sé. En primer lugar, se lo escribieron, el chico no lee mal, y por tanto no hay que compararlo con esos energúmenos. Ellos saben lo que dicen. Eso fue un aldabonazo de la ultraderecha. Sí, pero... El viva el rey, que lo tienen en la boca constantemente. Pero bien escrito y bien leído, las cosas como son, y no como los de la OTI. O sea que no, vamos, no lo compararía. Pero cuando llega el momento del desenlace final, se produce una situación que es la convocatoria de la votación para la independencia 27. En diciembre del 17. Y entonces, el día 30, 3 días, pues hay un capítulo del libro que se llama 3 días de octubre, pues aparece una querella que nadie, bueno, yo he estado 20 y tantos años en el Ministerio Fiscal, y si eso no estaba preordenado, que venga Dios y lo vea, tiene 106 folios. ¿Cómo puedes, el día 27, que además hasta la noche no se supo, fue por la noche cuando Puigdemont dijo lo que dijo, que teníamos el 28 y el 29, y el 30 se redacta una querella de 106 páginas. Pues yo, honestamente, no lo entiendo. Esa querella estaba escrita ya hace tiempo. Lo único que se hizo es ponerlo en marcha. Ya se sabía, además, bueno, el tema de la competencia, que también está muy discutido, si era competente el TSJ. Al final, cuando ya intervienen parlamentarios españoles, ya la competencia... La sentencia, una de las sentencias del conseller Puig va en ese sentido. Sí, todos los recursos van en ese sentido, pero yo creo, sinceramente, que en Estrasburgo eso no va a colar. Lo de la competencia del juez ordinario que determinado por la ley no... Vamos a ir ya dando el turno de preguntas, pero Alberto, ¿tú cómo viste ese discurso ahí en la televisión? Pues estoy totalmente de acuerdo con don José Antonio en que el chico, que ya no es tan chico, lee muy bien. Lee muy bien, se lo escriben y está siguiendo los pasos pues, de su predecesor. Están dibujando su reinado como absolutamente ejemplar. El hombre es perfecto, tiene una familia perfecta, habla de un modo perfecto y que nadie se le ocurra decirle nada porque puede caer todo el peso del derecho penal enemigo sobre él. Lo que pasa es que su padre también era perfecto y luego dejó de serlo. Entonces yo creo que lleva mal camino, porque lleva el mismo camino de perfección que su padre, exactamente el mismo. Vamos a ver si antes del turno de preguntas, tenía aquí una guinda para terminar, también de actualidad, a ver si soy capaz. Concepción. Vamos a hablar de un personaje, juez ilustre, segoviano, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que yo creo que resume en su persona todo lo que hemos estado hablando, de falta de cultura democrática, de injerencia en el resto de poderes, y vamos a ver, si os dais alguna vuelta, pues algunos titulares subidos últimamente. A ver. Aquí, el presidente del TSJ de Castilla y León, que el gobierno utiliza la paralización del país para fines distintos al salvar el coronavirus. A lo mejor es el epidemiólogo también. José Luis Concepción, la exhumación de Franco reverdece el odio que los españoles ya habíamos olvidado. Y aquí tenemos su famoso vídeo reciente. Está el audio. Ponga en solfa la democracia de un país. Bueno, yo creo que la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista, que es al que pertenece este señor, forma parte del gobierno. Y todo acaba con la autorregulación del
archivan el expediente a Concepción por criticar a Iglesias, que realmente no es Iglesias, sino al Partido Comunista. ¿Qué te parece esto? Hombre, es que este señor debía estar en Vox, ahora haciendo mítines en Madrid, Claro, es que y no ostentar el cargo que ostenta. Este señor es un hooligan del fascismo y se expresa como fascista. Entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer? Le abrieron un expediente. se estudió la posición muy bien. Que lo han archivado por la cosa de la libertad de expresión. Es que, claro, al final el debate no es tanto la libertad de expresión, que bueno, la tiene garantizada. La cuestión es que, claro, que un presidente de un Tribunal Superior de Justicia piense esto. Bueno, pero también por otro lado, y esto ya lo ha pasado, este señor no puede presidir ningún tribunal para juzgar cuestiones relacionadas con lo que ha dicho. Este señor se ha autorrecusado. Este señor no es imparcial. Pero Por ahí tanto, está. no es imparcial, no puede archiva el tomar. expediente. Ese sí que sería un juicio nulo de pleno derecho el que este señor estuviese en un tribunal Alberto, juzgando cosas. como aludido. Yo el problema que veo es que este señor lo ha dicho, pero lo piensan muchísimos más que no lo dicen. No lo dicen porque son más prudentes y cómo van a hablar así y mostrarse como acérrimos anticomunistas. No lo dicen, pero probablemente lo piensen. Muchos de los que tenemos, y no solo jueces y otros miembros de la Administración de Justicia. Y algunos generales retirados, ¿no? Sí, incluso bueno, antiguos militantes del Partido Comunista que se muestran con los años en posturas parecidas. Todos podemos acordarnos pues de Tamames, Carrillo, etc. Bueno, el caso es que el problema que yo veo es que la actitud que toma este señor de una manera abierta y que lo expresa Es que se le ve que lo hace porque sabe que tiene impunidad absoluta. Pues se ve en el resabio pues, de toda la administración, no solo de justicia, de la administración del Estado, del Ejército, como dice don José Antonio, de los más tristes funcionarios, pues se ve todos los días como, por ejemplo, cómo puede haber en el cuartel de la Guardia Civil un calendario de la empresa de un cacique local. ¿Cómo puede haber en el juzgado un calendario de una empresa también local que seguramente que es parte de muchos procedimientos en ese juzgado? Pues esos detalles que no se cuidan, pues son sintomáticos y son verdaderamente delatores pues de la calidad democrática que tiene mucha gente con mucho poder y que verdaderamente pues no han sido demócratas nunca y están ejerciendo las más altas 45 años. Sí. Y no es que se haya reciclado, no se ha reciclado, no era gente mayor que pasó de un estado a otro, bueno, no de un estado a otro, de un sistema a otro, que por razones de edad no podía haber tenido otra oportunidad de ejercer en otras condiciones. No, es gente que pensaba y piensa lo mismo y una gente disimula.